Queridas amigas, queridos amigos, en el afán de este podcast que consideramos una misión para divulgar lo que a nuestro entender es buena literatura, aunque lógicamente existan diversidad de criterios en torno a qué es eso de buena literatura, nos esforzamos por presentar mensualmente siempre un libro que resulte del agrado de ustedes y que sea provechoso, que sea una lectura de calidad, independientemente de cualquiera sea su género literario. Este mes nos vamos a ocupar de una novela sobre la que hay una disparidad de opiniones. La plaza en términos taurinos diríamos que está dividida entre los profundos admiradores y los detractores, entre los cuales algunos llegan a considerarla una obra un poco de tomadura de pelo, ¿no? Una obra pesada, una obra sin sentido. Ya les anuncio que por encontrarme entre los primeros, entre las personas que admiran a parte de la obra de Murakami, concretamente esta novela, pues es por la que la recomiendo como libro del mes. Como ya he dicho, me estoy refiriendo a una novela del autor japonés Haruki Murakami, Crónica del pájaro que da cuerda al mundo, publicada en Japón en 1994 y editada en español por Tusquets Editores en 2001. Es una obra extensa, cerca de 800 páginas, en la edición de Tusquets Colección Andanza, y si ustedes visitan cualquier página de internet sobre la obra, se percatarán de que en general la incluyen dentro del que podríamos llamar subgénero del realismo fantástico, cuando no abiertamente de obra de ficción o incluso de ciencia ficción. Esto último no lo comparto en absoluto y ya veremos por qué. Con carácter previo al comentario de la obra, no estaría de más que diésemos algunas nociones sobre la literatura japonesa, nociones que necesariamente han de ser parcas y genéricas, dado que yo no soy, a lo quisiera, ningún experto en esta hermosa literatura. Hay quien ha descrito a la literatura japonesa con 4 características que le son esenciales. La primera es que se trata de un arte para la vida, no es el arte por el arte occidental, principio de la estética idealística. Una segunda característica es la de continuidad. La literatura nipona es una corriente ancestral que fluye sin olvidar el origen de su fuente. También podemos hablar de un tópico que es aplicable a toda la cultura, a la vida y a la ciencia de Japón, al menos desde la era Meiji, que es la capacidad de asimilación y la capacidad de adaptación. Y finalmente, la escasez de recursos que emplean esta literatura, en definitiva, el tan consabido minimalismo japonés. La primera de estas características, como hemos dicho, se trata de un arte para la vida. No es el arte por el arte occidental. El arte para la vida es la antítesis de ese arte puro, tan en boga en el decadentismo occidental. Ello implica sin duda evitar todo lo que tiene carácter sistemático y las abstracciones, dado que la vida lógicamente se vive en concreto. Se le da una importancia fundamental a lo emocional, a lo vital, frente al argumento. Y como consecuencia de esto, en la literatura japonesa proliferan los géneros literarios como diarios, libros de viaje, etc. La continuidad se traduce, entre otras cosas, en la coexistencia de estilos y géneros antiguos con los géneros nuevos que van surgiendo. Hemos dicho que en ningún caso se olvida el origen, la fuente, de dónde procede la literatura. También podemos hablar de un tópico que es aplicable a toda la cultura y ciencia de Japón, ya lo hemos dicho, aproximadamente desde el último cuarto del siglo XIX, esa capacidad de adaptación, el paso de una sociedad ancestral y agrícola a una de las grandes potencias mundiales en la industria y la tecnología, ha hecho que se haya asimilado lo que le ha interesado del mundo occidental. Por otra parte, el japonés es un idioma minimalista, es un idioma parco en palabras. Además, en su estructura no procede de lo general a lo particular, sino al contrario. Primero son las hojas, las ramas, el tronco y finalmente surge el árbol. La belleza es el hilo conductor del arte japonés en general y de la literatura en particular, pero se trata de una belleza sutil, de una belleza que hay que detenerse a contemplar tranquilamente. No es lo bello evidente, no es esa belleza que surge como un relámpago y que se ve a primera vista, no. Es lo sugerido, es el misterio. En realidad no se trata de otra cosa, como veremos más adelante, que de un reencantamiento del mundo tan asociado a
a la cultura sintoísta. En Occidente, desde la Grecia clásica, la belleza se asocia con la luz, con lo luminoso. Sin embargo, en la estética tradicional japonesa, como viene a decirnos Tanizaki en su memorable obra Elogio de la sombra, lo esencial está en captar el enigma de la sombra. Lo bello no es una sustancia en sí, sino un juego de claroscuros. Es algo más sutil, no tan notorio como en Occidente la concebimos. La hermosa frase de Yoshido Kenko, poeta del siglo XIV, las cosas son bellas precisamente porque son frágiles e inconsistentes, define plenamente el arte japonés, como lo define la sakura, la flor del cerezo que florece durante un breve periodo de tiempo al inicio de la primavera y que inunda de belleza los campos. Otras características singularmente notorias de la literatura japonesa que comentaremos aquí por si nos sirven de algo en el análisis de la obra que vamos a recomendar este mes, son, por ejemplo, la estructura. La estructura de las obras son completamente extrañas para los occidentales, que estamos acostumbrados a una secuencia de introducción, nudo o desarrollo y finalmente el desenlace. En la literatura japonesa no encontramos nada de eso. Las descripciones y la exposición de los sentimientos predominan sobre todo el argumento y en todo caso no suelen tener lo que entendemos por un desenlace. Son finales más bien abiertos. Quiero decir que esto se da con carácter general, pero no en todos los casos, evidentemente. Otra de las características que presenta, y está así muy acusada en la novela que vamos a comentar, es la relación con la naturaleza. Y íntimamente ligada a ella, también la relación con el mundo de los sueños, con el mundo onírico, lo que procede sin duda, como hemos dicho, de la cultura sintoísta. ¿Quién es Haruki Murakami? Haruki Murakami, desde finales de los 80, fundamentalmente desde la publicación de la novela Tokyo Blues, se ha convertido en uno de los literatos más relevantes no solo de Japón, sino universalmente. En cualquier consulta que hagamos o que podáis hacer sobre el autor en Internet, tanto en páginas generalistas como especializadas, podréis encontrar resumidamente que Murakami nació en Kioto en el año 1949, que es hijo de padres profesores universitarios de literatura japonesa, que pasó la mayor parte de su juventud en Kobe y que desde muy temprano recibió influencias de la literatura occidental, especialmente de la estadounidense, autores como Carver, Faulkner, Truman Capote, Scott Fitzgerald y Raymond Chandler. Cursó estudios de literatura y teatro griegos en la Universidad de Waseda, en la que conoció a Yoko, su cónyuge. Durante ese periodo trabajó en una tienda de discos. Él es un gran aficionado a la música. Todas sus obras sale música, tanto el jazz como de música clásica. Y antes de finalizar sus estudios abrió un bar de jazz, el Peter Cat, el Gato Pedro, que regentó junto con su esposa desde mediados de los 70 hasta el año 1981 en Tokio. Decidió escribir su primera novela viendo un partido de béisbol, lo que sucedió en 1978. Una novela que, dada su apresuramiento y demás en la concesión y en la publicación, pues no es una de sus obras memorables, precisamente. Haruki Murakami, en esas infrecuentes declaraciones que hace, dado que es un autor, un hombre bastante reservado, ha manifestado que le gusta crear historias que causen desconcierto en sus lectores. En novelas tales como Tokyo Blues, Norwegian Wood, su título, ¿no? El bosque en noruego, que también es el título de una canción de los Beatles, o precisamente está escogido por ser el título de una canción de los Beatles, que es su primer gran éxito internacional, porque hasta entonces no había rebasado el umbral de los 100.000 libros, pero con esta obra llegó a los 4 millones. O títulos como Los años de peregrinación del chico sin color, una historia de crecimiento personal y de reflexión a través de la soledad, aspectos muy propios de la literatura de Murakami, y que superó el 1.000.000 de ejemplares vendidos a las 2 semanas de su publicación. Tras el éxito de su novela Norwegian Wood en 1986, pues reside en Europa, reside en Estados Unidos también, aunque en torno a la publicación precisamente de esta obra que hoy traemos, Crónica del pájaro que da cuerda al mundo, en 1995, tras el terremoto de Kobe y el ataque con gasarín al metro de Tokio, regresa a Japón.
Haremos una breve relación de su bibliografía, citando, bueno, pues obras desde la primera del 1979, de Oye cantar al viento, pasando por, al año siguiente, Pinball. En 1982, La casa del carnero salvaje, una obra curiosa, entretenida, un poco bizarra, claro, como muchas de las obras, de un bizarrismo ya extremo. Es en el 85, El fin del mundo y Un despiadado país de las maravillas. En 1987, su novela emblemática, digamos, por la que es más conocido, o por la que empezó a ser mucho más conocido, Tokyo Blues. En 1988 publica Baila, baila, baila. En 1992, Al sur de la frontera, al oeste del sol. En el 94 está Crónica del pájaro que da cuerda al mundo, que es quizás, y desde mi punto de vista, su obra más completa. En 1999, Spundi, mi amor. Al principio de los 2000, Kafka en la orilla, también otra de sus obras fundamentales. Yo creo que juntamente con, en este aspecto de obras de realismo mágico de Murakami, juntamente con Crónica del pájaro que da cuerda al mundo, Kafka en la orilla es otra de sus obras fundamentales. En 2004, After Dark. 2009, 1084, una obra también muy celebrada. En 2013, Los años de peregrinación del chico sin color. En 2017, Matar al comendador. Y por último, en 2020, yo creo que está publicando en 2021, Primera persona al singular. Esta obra no, confieso que no la he leído, no he tenido acceso a ella. Una de las cuestiones que se plantean normalmente los autores cuando analizan a Murakami es si es un autor netamente japonés, de literatura netamente japonesa, o es un autor universalista, es un autor universal, globalista. A esta cuestión yo creo que responden los dos ensayos de autores españoles sobre la obra de Murakami. Por un lado, Los mundos de Haruki Murakami, de Justo Sotelo, que es el primer ensayo en español que analiza con extensión, con rigor y amenidad, el corpus narrativo del escritor japonés desde la perspectiva de los mundos posibles. Sotelo dice que su ensayo pone de manifiesto el valor de la literatura de Murakami, que es un gran artista universal, que gusta a los lectores y críticos de cualquier país. Asimismo afirma que escribió este ensayo que él escribe, por la admiración que le causa la teoría de los mundos posibles, que Murakami refleja en su obra, una teoría que nos viene a decir que es el texto el que crea el mundo del relato y no a la inversa. El Japón de Murakami, de Carlos Rubio de la Llave, es sostiene una tesis de que Haruki Murakami, aparentemente un escritor occidentalizado y despegado de las tradiciones de su país, es más japonés que el sushi y el té verde juntos. La historia de la cultura japonesa ha demostrado cierta habilidad para plasmar unos valores, una sensibilidad, una sustancia y unos significados reconocidos como característicamente nipones. Haruki Murakami no es una excepción a esa tendencia porque en cada una de sus páginas, de sus novelas, está el Japón. Se aprecia en las palabras, en los gestos, en los valores y en los sentimientos de los personajes y en la raíz de sus búsquedas. Pero en definitiva, la verdadera cuestión es si todo esto tiene alguna importancia. Es obvio que en Murakami está el jazz, está la cerveza, está el béisbol, está Occidente. Pero ¿qué decir del trasfondo de todas sus obras? Es indudable que el Japón tradicional está profundamente también en Murakami. Otra de las cuestiones habituales que se plantea a quien se coloca ante la obra de Murakami es si estamos ante una obra de realismo mágico o simplemente de literatura fantástica. Sobre esto también se ha discutido largamente, dejando de lado posiblemente a Tokyo Blues y lógicamente a sus ensayos. Coincido con algunos, y en contra de muchos, que estamos ante una obra que puede calificarse de realismo mágico. ¿Por qué? Pues porque parte de la observación de la realidad, de lo circundante, no inventa mundos de fantasía, aquí no aparece la Tierra Media ni nada por el estilo, no crea un mundo fuera de Tokio, del Tokio real. Incorpora también el universo de valores simbólicos de la cultura nipona, procedentes tanto del sintoísmo como del budismo, a las que reconoce como parte de esa realidad. Normaliza las peculiaridades en lugar de sustituir la realidad por un mundo fantástico alterno, es decir, hace normal lo bizarro, lo distinto, lo extraño. El narrador no ofrece explicaciones sobre los acontecimientos insólitos. Esos acontecimientos existen por sí mismos, sin que haya que explicarlo ni dar una razón de ellos. Los personajes no demuestran extrañeza ante esos fenómenos insólitos que le van ocurriendo. Se valora la percepción sensorial de la realidad,
se rompe la linealidad temporal del relato, se exponen realidades, en definitiva, yuxtapuestas, que son esos mundos simétricos, esos mundos paralelos que ocurren, desarrollándose ampliamente la metaficción. El realismo mágico no es, sin lugar a dudas, un patrimonio de la literatura hispanoamericana, como muchos han querido entender. En la crónica del pájaro que da cuerda al mundo se dan con precisión milimétrica todas y cada una de las notas que caracterizan a este tipo de narración. Desde una arboleda cercana llegaba el chirrido regular de un pájaro, un ric-ric, como si estuviera dándole cuerda a algún mecanismo. Nosotros hablábamos de él como del pájaro que da cuerda. Como era habitual, oía al pájaro que da cuerda chirriar en la copa de un árbol cercano. Ric-ric. Dejé el periódico, me incorporé y recostado en una columna contemplé el jardín. Unos instantes después chirrió de nuevo. Se oía su ric-ric en la copa de un pino de un jardín próximo. Fijé la vista, pero no logré descubrir la figura de ningún pájaro. Solo se oía un chirrido, como siempre. De todos modos, el mundo ya tenía cuerda para un día. El tema esencial. Los occidentales tenemos siempre una gran tendencia a reducirlo todo a categorías o temas, por eso en esta línea hablamos de temas esenciales. Pues el tema esencial de la novela es posiblemente la transfiguración interior del héroe y las señales que la preceden. Pero sobre todo hay un tema con el que culmina y cobra coherencia la obra, que es el tema por antonomasia de toda la literatura universal, el tema del amor. El argumento en apretada síntesis podría anunciarse así. Un hombre que ha perdido a su mujer y por mucho que quieran convencerle de que lo tiene todo perdido, cree que hay algo detrás mucho mayor de lo que quieren hacerle ver. Es el protagonista de la obra, Toru Okada, que no descansará hasta recuperar a su mujer. Toru es un treintañero en paro, casado con Kumiko desde hace 6 años, a quien un buen día esos heraldos del cambio comienzan a hacerle guiños y a enviarle sus avisos. Durante las primeras páginas del libro no ocurre nada importante. La situación es más bien estática, dentro de la pintura de su pequeño y burgués mundo apacible. Nada cruje, nada se mueve. Fuera de una equivocación telefónica, la voz de una mujer desconocida que le susurra un mensaje de gran carga erótica y de que ha perdido a su gato, el gato tan querido por su esposa. Y al gato hay que encontrarlo como sea, cueste lo que cueste. Ese es el punto de arranque de la novela. Una voz equivocada, un gato lejos, como se ve nada importante. Pero tras la pérdida del gato, esa debe ser la señal, empiezan a suceder cosas fuera de lo habitual, incluso cosas fuera de la realidad común. Comienzan extrañas llamadas de mujeres con cierto tono libidinoso y que parecen conocer de Toru más de lo que él hubiera deseado. Por ejemplo, conocen su situación de desempleo. Una vidente con un sombrero de plástico rojo, obsesionada por el agua y su hermana, una muchacha con tendencia suicida y que ha sido, en palabras suyas, prostituta del cuerpo y luego de la mente, hasta su retiro a Creta, un viejo excombatiente, todos ellos llaman a su puerta, se instalan en su sofá, se beben su té y pasan a relatarle con toda prolijidad y sin ningún pudor su pasado. Okada escucha con paciencia y compasión esos retazos de biografías ajenas, mientras su propia existencia cobra sesgos inesperados, y durante buena parte de la novela se limita a cumplir una función meramente pasiva, ornamental, de escucha. Se convierte en lector de textos vivos. Nosotros, junto a él, somos oyentes, pero esos fogonazos de intimidad casada al vuelo, extraordinarios todos, muy trabajados desde el punto de vista literario, actúan de manera cervantina como novelas dentro de la novela, y especialmente apasionante, aunque de una gran truculencia y muy terrible, es la historia del teniente Mamilla. La estructura del libro, en cuanto a temática, ya hemos dicho, responde al esquema clásico del héroe que debe superar una serie de pruebas, pasadas las cuales accederá a la solución de un enigma que transformará toda su existencia. Por ese lado aporta pocas novedades. La diferencia está en que la realidad se ve sobrepasada, en que comienzan a ocurrir hechos extraños, llenos de misterio, posiblemente reminiscencias claras de la tradición legendaria japonesa, de espíritus, de casas encantadas, de mundo onírico, de realidad trastocada, donde lo sobrenatural se asoma a lo real sin estridencia, hasta tal punto que en muchas ocasiones no sabemos qué es lo real, por decirlo de algún modo, y no sabríamos distinguirla de las visiones oníricas o telepáticas.
Los personajes vienen y van, los sucesos pasan, las cosas aparecen y desaparecen sin casi previa justificación. Claro que aparece porque tiene que pasar, porque el mundo de Murakami es un mundo que está regido por otras leyes completamente distintas a las del mundo real. Eso implica cierta exigencia al lector. En la novela, aunque se estructura en 3 partes en función del tiempo que transcurre entre junio de 1984, cuando comienzan los sucesos con la pérdida del gato y demás, hasta diciembre de 1985, podemos distinguir 2 partes ideales. Una primera, donde todos aquellos sucesos que vendrían a futuro son manifestados, pero no son asimilados todavía por Toru Okada, ya que siempre ha sido una persona más bien escéptica, yo diría que pasota incluso. Y la segunda parte, que comienza con la salida de la mancha en su cara y el comienzo de su comunicación con otro mundo en el que buscar a Kumiko y en la que siempre acecha la oscuridad de Noburu Batalla. Cuando nos abandonan, resulta durísimo permanecer en el mismo lugar y seguir viviendo solo. Esto lo sé muy bien, pero en este mundo nada hay tan cruel como la desolación de no desear nada. Me daba la impresión de que cada día que pasaba me alejaba más de mí mismo. Si me quedaba mucho rato contemplándome las manos, tenía a veces la sensación de que transparentaban, de que se veía al otro lado. Apenas hablaba con la gente, no me escribía ni me telefoneaba nadie. En el buzón solo encontraba las facturas del gas, la electricidad o el teléfono, además de publicidad. Toru es en el pleno sentido de la palabra el héroe de la historia. Su transformación se va haciendo palpable tanto en el plano físico como el surgimiento de la misteriosa mancha azul en su rostro, al igual que a Gregorio Samsa en la Metamorfosis de Kafka, autor muy de la preferencia de Murakami. Le salían membranas de escarabajo. También esa manifestación obviamente se da en el plano psíquico, fundamentalmente, y en el plano anímico del héroe. De ser una persona corriente, una persona, como hemos dicho, más bien abúlica, apagada, pasa a ser un ser que vive constantemente entre 2 mundos y que emprende la búsqueda de su amada, por la que entabla en esos mundos diversos y misteriosos, una lucha final a muerte. Después de la cena, cuando salí del baño, Kumiko se había sentado sola en la sala de estar con la luz apagada. Llevaba una camisa gris y, agazapada en silencio entre tinieblas, parecía un paquete depositado en un lugar equivocado. Me senté en el sofá frente a Kumiko mientras me secaba el pelo con una toalla de baño. ¿Puede un ser humano llegar a comprender plenamente a otro? Cuando deseamos conocer a alguien e invertimos mucho tiempo y serios esfuerzos en este propósito, ¿hasta qué punto podremos, en consecuencia, aproximarnos a la esencia del otro? ¿Sabemos en verdad algo importante de la persona que estamos convencidos de conocer? En el caso de Kumiko, cuando la conversación recae en Noburu Batalla, su hermano, aflora en su rostro una expresión vaga, como si por equivocación se hubiera metido en la boca algo que tuviera un gusto raro, pero yo no sabría decir qué sentimiento esconde esta expresión. ¿Qué le ocurre a tu Kumiko? ¿Por qué desaparece Kumiko? ¿Qué la atormenta? Al final, aunque no se dice de una forma explícita, sí que se da de una forma misteriosa y donde se puede intuir cuál es el drama de Kumiko. Ella, en una carta que escribe a Toru, le dice: estropearse es algo que requiere un periodo de tiempo más largo. Esto es algo que se decidió hace mucho tiempo, sin mí, en una habitación oscura en algún lugar. Cuando te conocí y nos casamos, me pareció que se abría ante mí una nueva oportunidad. Creí haber encontrado una salida por la que poder escapar, pero al parecer no fue más que una ilusión. Hay señales para todo. Esa fue la razón por la que cuando el gato desapareció me empeñé en encontrarlo a toda costa. Al final, Kumiko le escribe una carta a Toru. En ella desvela en parte, solo en parte, algunas de las cosas que intuíamos, cómo la mancillaba su hermano, en qué especie de esclavitud la tenía. Tengo muchas cosas que explicarte. Para contártelo necesitaré mucho tiempo, quizás varios años. Hace mucho que debería habértelo confesado todo honestamente. Por desgracia, me faltó el valor para hacerlo. Además, tenía la vana esperanza de que las cosas no llegaran a ser tan horribles. Y el resultado ha sido esta pesadilla. Soy culpable de todo, pero sea como sea, ya es demasiado tarde para dar explicaciones. No me queda tiempo. Ahora quiero decirte, en primer lugar,
lo que es más importante para mí. Tengo que matar a mi hermano Noburu Wataya. Al principio, Noburu Wataya y Kumiko no eran solo dos. Entre ellos había otra niña que había sido la hermana mayor de Kumiko, 5 años mayor. Así que originariamente eran 3 hermanos. Pero a los 3 años Kumiko fue confiada a sus abuelos paternos, dejó Tokio para ir a Niigata y allí la crió su abuela paterna. La razón que más tarde le dieron sus padres era que ella tenía de nacimiento una constitución débil y que era mejor para ella que creciera en el campo con un aire sano, pero esto nunca la convenció. Ella no era especialmente débil, tampoco había tenido ninguna enfermedad grave y de cuando vivía en el campo no recordaba ningún momento desgraciado. Desde mi punto de vista, Mai Kasahara es el personaje más extraordinario e entrañable de la historia. Es el hada buena quien que al principio no se conozca más que como una adolescente un tanto excéntrica, finalmente se va revelando como ese hada. Así aparece Mai en la obra. Al volverme vi a una jovencita de pie en el patio trasero de la casa de enfrente. Era baja de estatura e iba peinada con una coleta. Llevaba gafas de sol oscuras con la montura de color caramelo y vestía una camisa sin mangas de color azul celeste. Pese a no haber terminado aún la estación de las lluvias, sus delgados brazos desnudos mostraban un bronceado uniforme y bonito. Tenía una mano metida en el bolsillo de los pantalones cortos y la otra apoyada sobre el portillo de bambú que le llegaba hasta la cintura, manteniendo de este modo un precario equilibrio. Desde el principio, esta joven, adolescente, un tanto excéntrica, como hemos dicho, se plantea cuestiones que son inquietantes, que son muy poco habituales o nada habituales en una chica de 16 años como es ella. Me gustaría tener un bisturí y hacerle una disección. No al cadáver, sino a la muerte misma. Pienso que la esencia de la muerte debe de estar en alguna parte. Es algo fofo, blando, como un softball, con los nervios insensibilizados. Me gustaría sacar eso de dentro de una persona muerta y abrirlo. Siempre lo pienso, como debe ser su interior. Quizás dentro sea duro como la pasta de dientes que se ha secado en el tubo. ¿No te parece? Cuando Tohru está en verdadero peligro, ella a muchísima distancia, en la fábrica de pelucas de las montañas en las que trabaja, siente su llamada de auxilio. Mi corazón ha latido con fuerza durante mucho tiempo. Si hubiese estado en mi casa, me habría vestido enseguida para ir a la tuya corriendo por el callejón, incluso a estas horas de la noche. Pero estoy en medio de unas montañas que tal vez se encuentren a unos 50.000 kilómetros de tu casa. Y por mucho que quería, es imposible, ¿verdad que sí? ¿Y qué he hecho? Me he desnudado. No me preguntes por qué, yo tampoco lo sé. Así que escucha sin decir nada que continúe. Sea como sea, me he desnudado del todo y he saltado de la cama. Me he arrodillado en el suelo bañado por el claro de luna. El interior de la habitación debía de estar frío, con la calefacción apagada, pero ni lo he notado. Me daba la sensación de que en aquel claro de luna que penetraba por la ventana había algo especial que me protegía, envolviéndome como una fina película. ¿Has visto alguna vez la sombra de una lágrima? La sombra de la lágrima no es una sombra cualquiera, es muy distinta. Viene de un mundo lejano especialmente para nuestros corazones. Hay también 2 extraños personajes, las hermanas Cano y Marta y Creta Cano, en alusión a las 2 islas del Mediterráneo, ¿no? Marta comienza presentándose de la siguiente forma. Tengo 30 años, mido 1,72 m, peso 63 kilos y llevo el pelo corto, no uso gafas. No hubo necesidad de buscar a la mujer. Ella me encontró a mí primero. Al entrar a la cafetería di una rápida vuelta por el local buscando a la mujer del sombrero rojo, pero no vi a ninguna que lo llevara. Consulté mi reloj de pulsera. Eran las 4:10. Me senté, bebí el agua que me habían traído y pedí un café a la camarera. Entonces oí que una voz de mujer decía mi nombre a mis espaldas. «Usted debe ser el señor Tohru Okada». Sorprendido me di la vuelta. Ni siquiera habían pasado 3 minutos desde que tomara asiento tras entrar y recorrer el local con la mirada. La mujer vestía chaqueta blanca, una blusa de seda amarilla y en la cabeza llevaba el sombrero rojo. En un acto reflejo me levanté y me volví hacia ella. Hermosa era la palabra que mejor la definía. Al menos era mucho más bonita de lo que había imaginado al oír su voz por teléfono. Era esbelta
Iba maquillada con discreción, bien vestida. Tanto la chaqueta como la blusa, ambas de muy buena calidad, estaban bien cortadas y en la solapa de la chaqueta lucía un broche de oro con forma de pluma. Hubiera podido ser la secretaria de dirección de una gran empresa. Solo desentonaba de forma irremisible el sombrero rojo. ¿Por qué yendo vestida con tanto esmero se ponía en la cabeza una ganga tan inadecuada como aquel sombrero de plástico rojo? No comprendía la razón. Malta no es mi nombre verdadero, empezó Malta Canú. Canú sí es mi apellido real, pero Malta es mi seudónimo. Lo he tomado de la isla de Malta. ¿Ha estado alguna vez en Malta, señor Okada? He estado 3 años en Malta, he vivido allí 3 años. En Malta el agua es malísima, imbebible, dice Malta. Parece que estés bebiendo agua de mar rebajada. El pan también es salado, pero no porque se le añada sal, sino porque el agua es salada. Pero el pan no sabe mal. Me gusta el pan de Malta. Asentí y me bebí el café. Aunque en Malta el agua sea tan mala, hay un lugar especial donde brota un agua que tiene un efecto maravilloso sobre la configuración física. Es un agua única, misteriosa. Solo brota en aquel lugar en Malta. Malta ha sido contratada para averiguar algo sobre el gato perdido. ¿Pero cuál es su profesión? Hablando con propiedad no es una profesión. Yo no cobro por mi trabajo. Me hacen consulta, hablo con las personas sobre la configuración del cuerpo. Este es mi papel. También estudio las aguas que tienen efectos sobre la configuración corporal. En cuanto a la hermana pequeña, Creta, se nos aparece en primer lugar como ayudante de Malta. Parece ser un ser desgraciado que cuenta su historia de sufrimiento al bueno de Toauro. Me llamo Creta Canó. Soy la hermana menor de Malta Canó. Este no es obviamente mi verdadero nombre. El verdadero es Setsuko Canó. Pero empecé a utilizar el otro cuando me convertí en ayudante de mi hermana. Es, ¿cómo se dice?, un seudónimo. No es que tenga nada que ver con la isla de Creta, jamás he estado allí. Pero ya que mi hermana utiliza el nombre de Malta, ha buscado otro que tenga relación con el suyo. Y Malta ha decidido llamarme Creta. Al cumplir los 20 años decidí suicidarme. Escapé de la muerte casi ilesa. Extrañamente apenas sentía dolor. A partir de entonces, ella se dedicará, hasta que sea redimida, a la prostitución. Primero será prostituta del cuerpo y a partir de la extraña violación que sufre, que no es una violación propiamente física por parte de Nooru Wataya, será prostituta de la mente. Otro de los personajes que aparecen misteriosamente o por alguna razón prácticamente increíble en casa de Toru es el teniente Mamilla, que participó en la guerra de Manchuria. Como un relato dentro de la novela, contará su terrible historia y cómo fue arrojado a un pozo en los desiertos de Mongolia para que muriera. La historia, como ya he dicho, es truculenta, es dura, es escalofriante, pero también apasionante y muy bien relatada. La obra comienza con la desaparición del gato familiar que tiene el mismo nombre que el hermano de Kumiko, Noburu Wataya. La desaparición del gato es el preludio de los acontecimientos que se van a suceder, como la desaparición de Kumiko. Es tan importante el gato como para que haya que ponerse en contacto con una persona con poderes especiales como Malta Canó. En la mitología japonesa los gatos tienen una especial relevancia, sobre todo como yurais, es decir, como seres fantasmales, unas veces benéficos y otras no. Conocido como gato de la suerte o gato de la fortuna, es una popular escultura japonesa. No es china, como en apariencia creemos, aunque se vendan en los bazares chinos como artículos chinos. En realidad es de origen japonés. Es un gato que trae buena suerte o fortuna a su dueño. Se llama Maneki Neku, el gato que atrae. Apareció en las pinturas del siglo XIX junto a comerciantes, que es el gremio al que ha estado siempre unido por ser una especie de amuleto para atraer clientes y riqueza. De que sea común verlo en restaurantes, en tiendas y en otros establecimientos. Un bakeneko, literalmente gato monstruo en japonés, es un gato de habilidades sobrenaturales perteneciente al folclore de la cultura nipona. Se cree que un gato doméstico puede convertirse en un bakeneko si ha vivido 100 años, cosa que estimo totalmente imposible, o si ha adquirido un kan, es decir, 375 kilogramos exactamente de peso. O si se le permite tener una cola larga. Los gatos extraordinarios siempre están relacionados con la forma de la cola. Aquí también en la obra se habla de este gato, cuando vuelve el gato se habla de que se le ha doblado la cola. Es decir, hay también una
una interesante alusión a todo este tema mítico de la cola de los gatos. Estos gatos, los vaquenecos, se dice que les roban el alma a los seres humanos para adquirir su forma. Otro tipo de gatos de esta variedad de seres míticos es el necomata. Se trata de un gato con habilidades sobrenaturales que surge cuando a un gato doméstico se le comienza a bifurcar la cola. A diferencia del vaqueneco, no se transforma en un ser humano, sino que imitan las acciones de los seres humanos y son mucho más inteligentes. Y por último también hay otro gato que es mítico, que es el gotoneco. El gotoneco, sí, así se llama. Es también un yokai procedente de esta mitología y posee 2 colas. Es de vida muy longeva, pero se diferencia por su pasión por el elemento del fuego. El gato, llamado Noboru Wataya, como el hermano de Kumiko, tras una larga ausencia y una búsqueda infructuosa, aparece finalmente, y Tooru le cambia el nombre. Ya no se llamará nunca más Noboru Wataya. Con Nutmeg y su misterioso hijo Cinnamon estamos ante 2 aliados del héroe. Nutmeg, nuez moscada en inglés, y Cinnamon, canela, no son sus verdaderos nombres. Los nombres permanecen ocultos, no se desvelan en ningún momento. Aparecen como casualmente, aunque a estas alturas ya hemos podido comprobar que nada es casual, que el pájaro que da cuerda mueve la rueda del destino y por tanto de las causas y efectos. Nutmeg es la hija del veterinario jefe del Parque Zoológico de Manchuria, que siendo una niña tiene que huir con su madre ante la llegada de los soviéticos. Vive con su madre y tras casarse tiene un hijo, Cinnamon. Su marido muere destripado literalmente. Murakami no se ahorra ningún detalle en la descripción de las horribles muertes que acontecen en las historias que se relatan. Muere cuando comparte el lecho en un hotel con otra mujer. Nutmeg tiene un don, no se habla de él de forma clara, pero se insinúa que tal vez es un poder sanador. Cinnamon es un chico hermoso, elegante y extraño, de una inteligencia fuera de lo normal. Es músico y polímata, aparte de ser un eficacísimo asistente y gestionar cualquier problema que se presente. Pero Cinnamon no habla. Dejó de hablar en su niñez y no sabemos por qué. Aunque cuando lean la obra posiblemente ustedes, al igual que me ha ocurrido a mí, lo intuyan. Noboru Wataya saltó a la fama, publicó artículos en diferentes revistas, salió incluso por televisión como comentarista de temas políticos y económicos y pronto se convirtió en invitado habitual de los programas de debate. Quienes lo conocíamos, Kumiko y yo incluidos, jamás nos lo imaginamos desplegando actividades tan llamativas. Siempre lo habíamos considerado el típico investigador neurótico al que solo le interesa su especialidad. Pero una vez se hubo introducido en el ambiente de los medios de comunicación, desempeñó a las 1000 maravillas el papel asignado, tanto que nos dejó a todos boquiabiertos. No se sentía en absoluto intimidado cuando le apuntaban las cámaras. Frente a ellas parecía más relajado incluso que en el mundo real. Nosotros contemplábamos mudos de asombro aquella acelerada metamorfosis. Noboru Wataya aparecía en pantalla enfundado en un traje de buen corte que debía de costar un ojo de la cara, corbata a juego y elegantes gafas con montura de conde. Dominaba el arte de asestar, con expresión sonriente y voz serena, puñaladas por la espalda a sus contrincantes, y la imagen que salía reflejada en la pantalla, no sé cómo lo lograba, lo hacía parecer mucho más inteligente y más digno de confianza que en la realidad. Hubiese querido preguntar a Kumiko acerca de la máscara que llevaba, acerca de ese algo retorcido y antinatural que escondía debajo. El simbolismo, las grandes metáforas pueblan la obra. El personaje mismo de Noboru Wataya es todo un claro ejemplo. La máscara de la portada del libro en la edición de Tusquets, que alude a la que lleva el principal antagonista de la historia, el anti-Toru Okada, para presentarse en sociedad, es bastante significativo y resume muy bien uno de los temas que más se repite en las historias japonesas, en la literatura japonesa. Uno de los grandes símbolos es el pozo. El pozo estaba al otro lado del jardín, junto a la casa. Era redondo, de 1,5 metros de diámetro y tenía una gruesa tapa redonda de madera fijada por 2 bloques de cemento. Cerca del brocal del pozo, que se elevaba a 1 metro desde el suelo, se erguía protector un viejo árbol,
Diría que era un árbol frutal, pero desconozco su nombre. El pozo, como todos los objetos que pertenecían a la casa, parecía llevar mucho tiempo abandonado, olvidado. Allí se respiraba algo que apetecía llamar insensibilidad opresiva. Quizás cuando la gente los abandona, los objetos inanimados se convierten en objetos aún más inanimados. Así nos relata Tooru su primer encuentro con el pozo. Parecía bastante profundo y la mitad inferior se sumía en una oscuridad total. Lo olí. Solo olía ligeramente a moho. El pozo tiene una carga simbólica tremenda. Es el lugar de tránsito a los otros mundos, donde el héroe libra su batalla y realiza su búsqueda. El pozo es la cueva de iniciación en los cultos mistéricos. Es el lugar donde llega la inspiración profética a la Pitia en Delfos. Es el interior de la tierra, de la madre tierra. También el pozo aquí es el símbolo alquímico del vitriol. Visita interiora terrae, rectificando invenies occultum lapide. Visita las profundidades de la tierra, buscando hallarás la piedra oculta. Era la oscuridad de siempre. Conocía muy bien el pozo como una prolongación de mi propio cuerpo. Su oscuridad, su olor, su silencio se habían convertido en una parte de mí. El pozo transporta a Tooru a la habitación 208 de un hotel en otra realidad, donde tienen lugar momentos intensamente eróticos y se produce la batalla final. Otro de los grandes símbolos es la mancha. La mancha es la marca que distingue de entre el rebaño. Es la que llevó Caín y su descendencia por mandato divino. También es la señal del ungido. Es símbolo de transformación, de que algo en otro mundo te ha señalado y necesariamente has de ir a buscar tu destino. Maika Sahara le dice en un momento a Tooru: tal vez la mancha te dé algo importante, pero también debe de estar quitándote algo. El símbolo que da nombre al título de la obra, el pájaro que da cuerda, es también muy relevante, pues, digamos, tan relevante como para formar parte, para ser el título de la obra, ¿no? Ese pájaro que da cuerda, cuyo chirrido provoca un elemento extraño, que convierte la realidad en una realidad daimónica, digamos, en una realidad llena de espíritus, de alma, de magia, muy en consonancia con la cultura shinto, cambiando así la vida de los personajes que lo escuchan. Era medianoche cuando el niño oyó un ruido bien claro. Se despertó, encendió a tientas la lámpara a la cabecera de su cama y lanzó una mirada circular por la habitación. Faltaba poco para que el reloj de pared marcara las 2. El niño no podía imaginar siquiera qué podía ocurrir en el mundo a esas horas de la noche. Se oyó el mismo ruido de nuevo. Llegaba sin duda alguna del otro lado de la ventana. El sonido de alguien que hacía girar una gran llave dándole cuerda a algo. ¿Quién podía ser a esas horas de la noche? Pero no. El sonido solo parecía el de alguien dándole cuerda a algo, pero no lo era. Era el chirrido de un pájaro. El pájaro, tras girar la llave unas cuantas veces, seguida, enmudeció, pero no volvió a chirriar. Guardaba silencio como una piedra en alguna de las ramas del pino bañada por la luz de la luna. Poco después, una ráfaga de viento helado penetró en la habitación como una advertencia. En una de las historias que se introducen sobre los hechos de la guerra en Manchuria, el veterinario jefe del parque zoológico, que resulta ser el padre de Nutmeg, también oye ese pájaro antes de que se precipiten los truculentos acontecimientos del parque. Solo había estado pendiente del chirrido del pájaro que da cuerda. Igual que la tarde anterior, en algún rincón de la arboleda, el pájaro chirriaba, ric, 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 como si le diera cuerda a algo. Parece como si el misterioso pájaro activase el laberinto de causas y efectos en que consiste el mundo. Su cric-cric no es una predicción, sino el símbolo de una activación. Es como si hablásemos de la mariposa cuyo aleteo en Singapur produce temporales en el Atlántico, según la popular expresión de la teoría del caos. Parece como si el misterioso pájaro activase el laberinto de causas y efectos en que consiste el mundo. Ya lo hemos dicho. Su cric-cric es, digamos, como la manivela de la rueda de la fortuna, que está representada en el arcano número 10 del tarot de Marsella. Era medianoche cuando el niño oyó un ruido bien claro. Eso es lo que
lo que hemos relatado hasta ahora. En cuanto al callejón, que también puede ser un símbolo, un espacio determinado, se nos presenta de esta forma. Un poco antes de las 2 me encaramé al muro de bloques de cemento y salté al callejón. Aunque lo llamemos así, no es propiamente un callejón. En realidad no existe palabra alguna para denominarlo. En sentido estricto no es ni siquiera un camino. Un camino es un lugar de paso con entrada y salida que te conduce a un lugar determinado. Pero aquel callejón no tenía vía de acceso, hecho que lo convertía en ambos extremos en un callejón sin salida. Y tampoco se le podría llamar así, porque un callejón sin salida tiene como mínimo una entrada. El caso era que los vecinos lo llamaban callejón como podían haberlo llamado de otro modo. Este callejón al que Tohru accede de vez en cuando saltando una tapia es un espacio distinto, un espacio que esa tapia separa del mundo profano. Es un lugar numínico, un lugar que pudiéramos llamar posiblemente sagrado por lo misterioso. Y también hay quien piensa que se trata de un laberinto en cuyo centro está el pozo, que es como decir el ónfalos o el ombligo del mundo o de los mundos en que se desarrolla la vida de nuestro héroe. Finalmente, y sin excepción en un sentido u otro, todas las portentosas mujeres que aparecen en la obra son el símbolo de lo que está velado, de lo que está oculto y que hay que descubrir. Cada una por su parte y sobre todo la mujer que no puede verse, pero cuya presencia inunda la otra realidad, la de la habitación 208. A mí me recuerda mucho a la diosa a la que es arrastrado Parménides por las hijas del sol y que le muestra los entresijos del mundo. Creo que se podría penetrar mucho más en la abundante simbología de la obra, pero sirva esta pequeña incursión como botón de muestra para los que se inician en su lectura. Crónica del pájaro que da cuerda al mundo es un libro distinto. Tiene una peculiar magia y es de esos libros que cuantas más veces lees y reflexionas, más elementos nuevos descubres. Entiendo que tiene múltiples posibilidades de interpretación y desde luego una riquísima simbología. Es una obra que recomiendo ampliamente, aunque desde luego no es una obra para todos los públicos.